Prepárate para una inmersión en un caso que realmente heló la sangre de los ángeles, una historia que nos obliga a mirar al abismo de la maldad humana. Uf, sí, desde luego. O nos sumergimos en la vida de Richard Ramírez. El acechador nocturno. El acechador nocturno, un nombre que todavía resuena en las calles de la ciudad. Totalmente. Imagínate la vibrante Los Ángeles de los 80 de repente atenazada por una serie de asesinatos brutales, aparentemente sin conexión. Lo que perturba de este caso es la imprevisibilidad de los crímenes. Ramírez no encajaba en ningún patrón, hombres, mujeres, niños, ancianos. No parecía haber un perfil definido de sus víctimas. Era el caos personificado. Exacto. Y para intentar comprender la mente detrás de esta espiral de terror, nos basaremos en un artículo de Infobae que desgrana la vida de Ramírez, sus crímenes, y curiosamente la historia de la mujer que le juró amor eterno. Increíble. La pregunta que nos ronda es, ¿qué lleva a un ser humano a cometer actos tan atroces? ¿Qué nos dice este caso sobre los que puede anidar en el corazón humano? Bueno, para empezar, viajemos a la infancia de Richard en El Paso, Texas, un escenario marcado por la violencia, con un padre alcohólico y una madre ausente. Una infancia difícil, sin duda. Pero hay una figura que marcará su destino, su primo Miguel, un veterano de la guerra de Vietnam. El artículo describe cómo Miguel, atormentado por sus experiencias en la guerra, compartía con Richard no solo historias, sino también fotografías de mujeres asesinadas en Vietnam. ¿Te imaginas el impacto que esto pudo tener en un niño? Tremenda. Y aún hay un episodio más perturbador. Miguel asesinó a su propia esposa delante de Richard. Es un dato escalofriante. Los expertos creen que presenciar actos de violencia tan brutales a una edad temprana, especialmente dentro del núcleo familiar, puede ser tremendamente traumático, puede distorsionar la percepción del mundo de un niño y potencialmente desensibilizarlo ante la violencia, haciéndole más propenso a replicarla en el futuro. Desde luego, esta infancia inmersa en la violencia nos da una idea del germen de la oscuridad que se estaba gestando en su interior. Y esta oscuridad comienza a manifestarse durante su adolescencia a través de una escalada en sus actividades delictivas. Empieza con pequeños robos, posesión de drogas e incluso un intento de violación que, por cierto, quedó impune porque la víctima retiró la denuncia. Aquí vemos cómo Richard empieza a transgredir las normas, un desprecio por lo establecido que va en aumento. Es importante destacar este punto, aunque en esta etapa sus delitos eran relativamente menores, revelan una personalidad antisocial en desarrollo, alguien que no se rige por las reglas. Al mismo tiempo, el artículo describe a Richard como un joven fascinado por el ocultismo, la demonología, las sectas satánicas. Su música favorita era el heavy metal, especialmente AC/DC, y su Highway to Hell. Una combinación un poco inquietante, ¿no? Sin duda. Esta fascinación por lo oscuro, por lo demoníaco, tendrá un impacto notable en la puesta en escena de sus crímenes. Recordemos las marcas satánicas que dejaba en las escenas los pentagramas dibujados con lápiz labial. Una firma macabra, una huella de su ideología retorcida. Es como si intentara construir una narrativa macabra, como si sus asesinatos fueran rituales satánicos. Exacto. Y aquí es donde la historia da un giro aún más siniestro. En 1984, Richard Ramírez comienza su reinado de terror en Los Ángeles. Aunque tardarían años en atribuírselo, su primer asesinato fue el de una niña de 9 años en San Francisco. La engañó para que bajara al sótano del edificio donde vivía, la violó y la apuñaló. Un acto brutal que marca el comienzo de una serie de crímenes aún más escalofriantes en Los Ángeles. Su primera víctima en la ciudad fue Jenny Vinco, una anciana de 79 años a la que encontraron brutalmente asesinada en su cama. A partir de ese momento, los asesinatos se suceden con una frecuencia aterradora. Dale Okazaki Tsailean Yu, una niña de 8 años en Eagle Rock, la lista de víctimas crece sin un patrón aparente. Lo que hacía Ramírez tan aterrador era precisamente esa falta de patrón. No se ceñía a un tipo de víctima, a un arma específica, a una zona determinada de la ciudad. Era un fantasma que sembraba el pánico en cada rincón de Los Ángeles. Los investigadores Frank Salerno y Gil Carrillo se enfrentaban a un desafío sin precedentes. Los métodos tradicionales de perfilación criminal del FBI, que se basaban en la identificación de patrones de comportamiento, resultaban inútiles. Por ejemplo, en aquella época, el FBI se basaba en la dicotomía de delincuente organizado versus delincuente desorganizado. Pero los métodos de Ramírez eran tan caóticos, usaba armas diferentes, elegía víctimas distintas. No había un patrón. Claro que estas técnicas tradicionales no podían aplicarse. Ramírez desafiaba cualquier intento de clasificación. Sus crímenes eran brutales, sin una lógica aparente. Usaba una variedad de armas, pistolas, cuchillos, un machete, un martillo, una vara de hierro, un bate de béisbol. Madre mía. Parecía guiado por un impulso sádico, por un deseo de infligir dolor y terror. Y en medio de esta vorágine de violencia hay un detalle que llama la atención. En ocasiones, Ramírez dejaba a sus víctimas con vida sin ninguna razón aparente. Jugaba con la vida y la muerte, ¿verdad? Disfrutaba del poder de decidir quién vivía y quién moría.
pero este macabro capricho acabaría siendo su perdición. Exacto. En uno de sus últimos ataques, Ramírez asaltó a un matrimonio en su propia casa, asesinó al hombre y violó a la mujer junto al cadáver de su marido, pero inexplicablemente la dejó con vida. Esa mujer aterrorizada, pero con una increíble presencia de ánimo, logró ver la furgoneta en la que huía Ramírez y proporcionó una descripción a la policía, y la casualidad quiso que un adolescente que había visto la furgoneta merodeando por la zona hubiera anotado la matrícula. La policía encontró la furgoneta abandonada y las huellas dactilares en el volante coincidían con las de Richard Ramírez, un delincuente con antecedentes por robos y posesión de drogas. Su rostro, hasta entonces desconocido, apareció en todos los medios de comunicación. La ciudad entera tenía un solo objetivo: capturar al acechador nocturno. Imagínate la presión que debía sentir Ramírez en ese momento, con su cara, su nombre en todos los periódicos, en la televisión, todos buscándolo. Una ciudad volcada en la casa de un hombre como una película de suspense. Y lo más increíble es que Ramírez, ajeno a todo esto, regresó a Los Ángeles en autobús. Los pasajeros que lo habían visto en las noticias lo reconocieron, intentaron retenerlo. Ramírez, presa del pánico, trató de huir todo del autobús y se inició una persecución por las calles de Los Ángeles. Increíble, ¿cómo nadie grabó eso? Una persecución a pie por Los Ángeles con Ramírez intentando robar coches, la gente persiguiéndole, parece una película. Al final, un grupo de vecinos logró alcanzarlo y lo redujeron a golpes hasta que llegó la policía. Si no llega a ser por la intervención de las autoridades, lo hubieran linchado. Es escalofriante pensar que estuvo a punto de morir a manos de una multitud enfurecida. Refleja el terror y la rabia que despertaba en la gente. El juicio contra Richard Ramírez fue uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Comenzó en 1989 y durante semanas los medios de comunicación se hicieron eco de los macabros detalles de los crímenes y del comportamiento del acusado. El artículo de Infobae menciona que Ramírez actuaba de forma teatral en la sala del juzgado, dibujaba pentagramas en su mano, sonreía a las cámaras como si disfrutara de la atención mediática. Sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia fueron escalofriantes. Lucifer habita en todos nosotros, no lo entienden y no se espera que lo hagan, no son capaces de hacerlo. Estoy más allá de la experiencia de ustedes, estoy más allá de hacer el mal. Legiones de la noche, raza de la noche, no repitan los errores de acechador nocturno y no tengan piedad, seré vengado. Una declaración que muestra la profunda oscuridad que habitaba en su mente, su fascinación por el mal, su convicción de ser un elegido de las fuerzas oscuras. El jurado lo declaró culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 de ellas a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Fue condenado a 19 penas de muerte. Pero la historia no termina aquí. Mientras Ramírez esperaba su ejecución en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, entra en escena un nuevo personaje, Doreen Lioy. Doreen era una editora de revistas que se obsesionó con Ramírez a través de las noticias, le escribía cartas, lo visitaba en prisión, se enamoró perdidamente de él. Es difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo puede una mujer enamorarse de un hombre como Ramírez, un asesino en serie condenado a muerte? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? El artículo de Infobae recoge una declaración de Doreen tras casarse con Ramírez en 1996. Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz. Es una declaración que nos deja perplejos. Nos hace preguntarnos sobre la naturaleza del amor, la atracción, la fascinación por lo oscuro. ¿Es posible amar a un monstruo? La historia de Doreen Lioy y Richard Ramírez añade una capa de complejidad a este caso. Nos obliga a reflexionar sobre la capacidad humana para amar, para encontrar la belleza en lo grotesco, para conectar con la oscuridad. Y lo más sorprendente de todo es que Ramírez nunca fue ejecutado. Tras 23 años en el corredor de la muerte, Richard Ramírez murió de linfoma en 2013 a los 53 años. Su muerte natural, sin la aplicación de la pena capital, plantea una serie de interrogantes sobre la justicia, la venganza, la eficacia del sistema penal. El acechador nocturno se apagó en una cama de hospital, no en la silla eléctrica. Un final que de alguna manera deja un sabor agredulce, una sensación de que la justicia no se ha cumplido del todo. Es posible que la muerte por causas naturales sea una forma de escapar a la justicia. La historia de Richard Ramírez es una inmersión en la oscuridad del alma humana, en los límites de la comprensión, en la fascinación por lo morboso. Nos confronta con preguntas incómodas, con la fragilidad de la sociedad, con la persistencia del mal. Es una pregunta que nos persigue, ¿verdad? La historia de Ramírez nos recuerda que el mal existe, que la oscuridad puede anidar en los corazones humanos, y aunque no podamos comprender completamente las motivaciones de un asesino en serie, sí podemos analizar los factores que contribuyeron a su formación. Su infancia tan traumática. Claro, la influencia de su primo Miguel, su fascinación por el ocultismo, la adicción a las drogas. Exacto. Todos estos elementos crearon un caldo de cultivo para la violencia, la ruptura con las normas sociales, el desprecio por la vida humana. Totalmente.
Y aunque no podemos justificar sus actos, sí podemos intentar comprender el proceso que lo convirtió en el acechador nocturno. No se trata de exculparlos, sino de aprender de este caso, identificar señales de alarma, trabajar para prevenir que estas tragedias se repitan. ¿Y qué hay de la justicia? Uf. Sirvió la pena de muerte como elemento disuasorio. Es la cárcel el lugar adecuado para rehabilitar a criminales como él. Murió en paz sabiendo que había sembrado el terror durante años. Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. El caso de Ramírez pone de manifiesto las limitaciones del sistema judicial, nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de la pena capital, sobre la posibilidad de rehabilitación para criminales de este tipo. Y la muerte natural de Ramírez, sin afrontar la ejecución, añade otra capa de complejidad a este debate. Y no podemos olvidar la historia de Aurelio, la mujer que se casó con él en el corredor de la muerte. Es difícil de comprender, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona enamorarse de un monstruo? La historia de Dorian Leoy y Richard Ramírez nos enfrenta a la complejidad del amor, a la posibilidad de que la atracción surja en los lugares más inesperados, nos obliga a preguntarnos si es posible amar a alguien capaz de tanta oscuridad, si existe un límite para la compasión humana. El caso de Richard Ramírez, el acechador nocturno, nos deja con una profunda sensación de desasosiego, nos recuerda la fragilidad de nuestra sociedad, la persistencia del mal, la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Y aunque no tengamos todas las respuestas, este caso nos invita a reflexionar, a cuestionar, a seguir buscando respuestas en las profundidades del alma humana. Y con esa reflexión te dejamos con una última pregunta, una que te invitamos a considerar. ¿Pudo haberse evitado la transformación de Richard Ramírez en el acechador nocturno? ¿Existió alguna oportunidad, algún momento en su vida en el que se pudo haber desviado su camino hacia la oscuridad? Quizá la respuesta se encuentra en la complejidad del ser humano en la interacción de factores genéticos, sociales, psicológicos. Un enigma que nos desafía a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando respuestas en lo más profundo de la naturaleza humana.